Hola a todos, fanáticos de YouTube, y bienvenidos de nuevo a mi canal. ¿Cómo están hoy, comunidad otaku? Espero que estén vibrando con la misma energía que yo, listos para sumergirnos en un tema que, créanme, es épico con mayúsculas. Hoy nos adentramos en el fascinante mundo de, bueno, ya lo saben por el título, el gesto icónico de Demet. Sí, ese gesto, esa expresión, esa promesa que ha resonado con tanta fuerza en el universo del anime, en las redes sociales y, por supuesto, en los corazones de millones de fans alrededor del mundo. Ya sé, puede sonar un poco repetitivo, un poco obvio, pero les aseguro que hay mucho más que rascar debajo de la superficie. El gesto de Demet, amigos míos, es mucho más que una simple pose. Es un símbolo que encapsula algo que nos toca a todos, de una manera u otra. Un reflejo de nuestra propia capacidad para la determinación, para la lealtad, y para, bueno, ya saben, hacer cualquier cosa. Y antes de que nos lancemos de lleno a analizar cada detalle, a desentrañar los misterios y a diseccionar el impacto cultural de este gesto legendario, quiero pedirles un favor enorme. Como siempre, si son nuevos por aquí, o si ya son viejos conocidos pero aún no lo han hecho, por favor, suscríbanse al canal. Es completamente gratis y créanme, me ayuda un montón a seguir creando contenido como este, contenido que espero que les guste tanto como a mí me gusta crearlo. Así no se perderán ninguno de mis próximos vídeos. Y prometo que seguiré explorando el universo del anime, desenterrando gemas ocultas, analizando las últimas tendencias y compartiendo mi pasión con todos ustedes. Así que ya saben. Botón de suscribirse, campanita activada, y preparados para la aventura. Bien, una vez que estamos todos dentro, vamos a lo importante. ¿Qué es exactamente ese gesto épico de Demet? Para aquellos que tal vez no estén tan familiarizados, Demet es un personaje, digamos, crucial. No quiero soltar spoilers masivos, pero digamos que su papel en la historia es fundamental. Sin revelar demasiado sobre la trama, el gesto se caracteriza por una pose específica, una expresión facial inconfundible y un mensaje, bueno, un tanto particular. Lo que realmente eleva este gesto a la categoría de leyenda es el contexto en el que se produce. No es una reacción casual, una mueca momentánea. No. Es un acto. Es una decisión. Es una declaración de principios. Es, en esencia, la personificación de hacer cualquier cosa. Boom, basta de misterio. El gesto de Demet es un claro y potente ejemplo de alguien que está dispuesto a hacer cualquier cosa por lo que considera sagrado, por lo que considera importante, por lo que defiende con todas sus fuerzas. Y cualquier cosa puede implicar, en muchas ocasiones, situaciones sumamente arriesgadas, acciones heroicas, o incluso, consecuencias devastadoras. Ahí reside la verdadera fuerza del gesto. No es simplemente una pose, es una promesa, un juramento inquebrantable. Es la entrega total, la ausencia de límites, la disposición a sacrificarlo todo, a cruzar cualquier frontera. Ahora bien, desgranemos un poco más este concepto, profundicemos en este fenómeno. ¿Por qué este gesto resuena tan profundamente con la audiencia? ¿Qué lo hace tan especial, tan inolvidable? Pensemos por un momento en el anime en sí, en el medio en general. El anime, como sabemos, nos presenta con frecuencia personajes que se enfrentan a situaciones límite, a desafíos casi imposibles. Vemos héroes y heroínas que luchan por sus ideales, por sus amigos, por el destino del mundo, por la supervivencia de la humanidad. Y en ese contexto, el gesto de Demet cobra un significado mucho más profundo, más resonante. Es la encarnación visual de esa lucha, de esa perseverancia, de esa determinación feroz. Es la imagen de alguien que se niega a rendirse, que no se detiene ante nada, que está dispuesto a llegar hasta el final, cueste lo que cueste. Es el grito silencioso de la esperanza en medio de la oscuridad. Pero, ¿qué es lo que realmente eleva este gesto a la categoría de épico? Porque no se trata simplemente de hacer cualquier cosa. Hay una serie de factores que se combinan para crear esta magia, para elevarlo a otro nivel de impacto y de significado. En primer lugar, está el contexto. El momento exacto en el que Demet realiza este gesto es crucial, es la clave. Generalmente este gesto aparece en momentos críticos, en situaciones de extrema tensión, cuando todo parece perdido, cuando la desesperanza amenaza con ahogarlo todo. Es en ese preciso instante, en ese punto de quiebre, cuando la esperanza se tambalea,
cuando Demet se planta, toma una profunda bocanada de aire y realiza su gesto. Este acto genera una tensión dramática increíblemente poderosa, una tensión que nos engancha, que nos agarra del cuello y nos obliga a seguir mirando, a sumergirnos por completo en la historia. Es un clímax visual que se clava en la memoria. Luego tenemos la expresión facial de Demet. Aquí es donde el trabajo de los animadores y por supuesto, de los seiyūs es absolutamente fundamental. La mirada, esa mirada penetrante. La forma en que se frunce el ceño, la determinación que se lee en sus ojos. Todo esto contribuye a crear una imagen visualmente potente, memorable e impactante. La expresión de Demet no es la de un loco descontrolado, no es la de alguien que actúa sin pensar, impulsado por la furia. No. Es la expresión de alguien que ha tomado una decisión consciente y firme, una decisión meditada, basada en una profunda convicción. Es la expresión de la certeza, de la fe inquebrantable en la propia causa. Es la expresión de alguien dispuesto a sacrificarlo todo por lo que cree. Es la expresión que nos dice, no me importa lo que cueste. Lo haré. Por supuesto, no podemos olvidar la animación en sí. La forma en que el personaje se mueve, cómo se posiciona, cómo interactúa con el entorno. Todo debe ser impecable para que el gesto funcione a la perfección. Los animadores tienen la tarea de transmitir la emoción, la fuerza, la determinación de Demet a través de cada movimiento, a través de cada fotograma. Deben ser capaces de capturar la esencia del personaje y transmitirla de manera visualmente impactante. En el caso del gesto que nos ocupa, los animadores lo logran de manera magistral. La fluidez de los movimientos, la precisión de los gestos, la forma en que el cuerpo se tensa y se prepara. Todo está perfectamente coreografiado para que el gesto sea tan poderoso como lo es. Es una obra de arte en movimiento. Pero, ¿qué es lo que impulsa realmente a Demet a hacer cualquier cosa ? ¿Cuáles son sus motivaciones más profundas? Aquí es donde la historia y el desarrollo del personaje son clave. No voy a revelar spoilers masivos, como dije antes, pero digamos que Demet tiene una serie de ideales, de valores, de personas que son extremadamente importantes para él. Es por esas cosas, por esas personas, por esos ideales, por lo que está dispuesto a arriesgarlo todo. Es por esa pasión, por esa entrega, que el gesto adquiere un significado tan profundo y resonante. Es la personificación de la lealtad, del sacrificio, del amor. También es crucial considerar el impacto del gesto en el mundo, en el desarrollo de la trama, en el destino de los personajes. El gesto de Demet a menudo se convierte en un punto de inflexión, un momento decisivo, un hito en la historia. Marca un antes y un después. Cambia el curso de los acontecimientos. Inspira a otros personajes, les infunde la fuerza necesaria para seguir adelante, para no rendirse. Actúa como un catalizador, como una chispa que enciende la llama de la esperanza, incluso en los momentos más oscuros. Es un acto que redefine la realidad, que cambia el rumbo de la historia, que transforma el destino de todos. Ahora bien, no todo es perfecto. Si bien el gesto de Demet es poderoso y emblemático, también puede ser problemático, y es importante reconocerlo. En algunos casos puede llevar a decisiones cuestionables, a acciones que, si bien son impulsadas por buenas intenciones, pueden tener consecuencias negativas, incluso devastadoras. El hacer cualquier cosa puede ser interpretado como una falta de límites, como una obsesión que ciega a quien la sufre. Y es precisamente esa ambigüedad, esa dualidad, lo que hace que el gesto sea tan interesante y complejo. Nos invita a reflexionar sobre el precio de la determinación, sobre los límites de la lealtad, sobre la naturaleza humana en su totalidad. Nos obliga a cuestionarnos a nosotros mismos y a nuestras propias creencias. Pensemos en las implicaciones filosóficas que subyacen a este gesto. ¿Hasta dónde estamos realmente dispuestos a llegar por nuestros ideales? ¿Es ético sacrificar a otros por un bien mayor? ¿Existen límites morales que nunca debemos cruzar, sin importar la situación? El gesto de Demet plantea estas preguntas de manera directa, nos obliga a enfrentarnos a dilemas morales complejos y, en última instancia, a cuestionar nuestras propias creencias y valores. Es un recordatorio constante de que las decisiones que tomamos tienen consecuencias, y que debemos ser conscientes de ellas. Nos recuerda la importancia de la ética, de la empatía y de la responsabilidad individual.
Y por último, pero no menos importante, no podemos olvidar el asterisco legado asterisco del gesto. En el universo del anime y en la cultura popular en general, el gesto de Demet ha trascendido la serie original, se ha convertido en mucho más que una simple escena. Se ha transformado en un meme, en una imagen icónica que se utiliza para representar la determinación, la entrega total, la disposición a hacer cualquier cosa por un objetivo, sin importar el precio. Se ha replicado, parodiado y reinterpretado en innumerables ocasiones, en diferentes contextos y con diferentes propósitos. Y eso, amigos míos, es la prueba definitiva del impacto que ha tenido en la audiencia, en el corazón de los fans, en la historia del anime. Es un símbolo que ha trascendido las barreras del idioma, de la cultura y del tiempo. En definitiva, el gesto de Demet es mucho más que una simple pose, mucho más que una escena memorable. Es un símbolo de valentía, de determinación, de entrega, de lealtad inquebrantable. Es un recordatorio constante de que a veces es necesario arriesgarlo todo por lo que consideramos verdaderamente importante. Es una invitación a la reflexión, a cuestionar nuestros propios valores, a preguntarnos hasta dónde estamos dispuestos a llegar por aquello en lo que creemos. Es, en definitiva, una obra de arte que sin duda seguirá resonando en el corazón de los fans del anime durante mucho, mucho tiempo. Y ahora, mis queridos otakus, hemos llegado al final de este vídeo. Espero de verdad que lo hayan disfrutado tanto como yo he disfrutado haciéndolo. Hemos explorado a fondo el gesto épico de Demet, analizando su significado, su impacto cultural y su legado en la historia del anime. Hemos desmenuzado los elementos que lo hacen tan especial y tan efectivo, desde el contexto dramático hasta la expresión facial, pasando por la impecable animación y la compleja historia del personaje. Hemos reflexionado sobre las implicaciones filosóficas y morales del hacer cualquier cosa, sobre los límites de la lealtad y el precio del sacrificio. En resumen, hemos desentrañado el misterio y hemos celebrado la potencia de un gesto que ha conquistado el mundo del anime y que ha tocado el corazón de millones de personas en todo el mundo. Quiero agradecerles enormemente por haber visto este vídeo hasta el final. Espero que hayan disfrutado de esta inmersión en el fascinante universo de Demet y su legendario gesto. No olviden dejar sus comentarios abajo compartiendo sus propias opiniones sobre el gesto. ¿Qué les parece? ¿Qué es lo que más les impacta de este gesto? ¿Qué otros personajes del anime consideran que tienen gestos icónicos, gestos que han dejado una huella imborrable en la historia? Me encantaría leer sus respuestas. Y por supuesto, no olviden darme un asterisco me gusta asterisco si el vídeo les ha gustado. Compartan este vídeo con sus amigos, con otros fanáticos del anime, con todos aquellos que también se sientan identificados con el espíritu de Demet. Y sobre todo, suscríbanse al canal. Activen la campanita para no perderse ninguno de mis próximos vídeos, porque esto es solo el comienzo. Seguiré explorando el fascinante y apasionante mundo del anime, compartiendo mi pasión con ustedes y creando contenido que espero les encante. Muchas gracias por su tiempo, por su apoyo y por su pasión por el anime. Nos vemos en el próximo vídeo, donde seguiremos explorando las profundidades de este increíble universo. Hasta pronto y que la fuerza, bueno, ya saben. Hasta la próxima, y no se rindan nunca. Y recuerden, hagan cualquier cosa por lo que creen.